Hola a todos. Vamos a resolver algunos ejercicios del tema variables de proceso. El primer ejercicio dice así. En el condensador de una tubería de vapor se mantiene la presión absoluta de 3,92 kilopascal. ¿Qué marcará el vacuómetro? ¿Qué marcará el vacuómetro? Graduado en milímetros de mercurio, si el barómetro indica 735 milímetros de mercurio. Ese es el ejercicio. Lo primero que debemos recordar es que un barómetro determina presiones atmosféricas. Por lo tanto, en este caso, la presión atmosférica es igual a 735 milímetros de mercurio. Lo segundo a recordar es que la ecuación de presión absoluta es presión absoluta igual a presión atmosférica menos presión de vacío o presión vacuométrica. En este caso, nos están preguntando cuál sería la presión vacuométrica. Dice, el ejercicio dice que marcará el vacuómetro graduado en milímetros de mercurio si el barómetro indica 735 milímetros de mercurio. Nos están preguntando por la presión vacuométrica. Por lo tanto, la presión vacuométrica es igual a la presión atmosférica menos la presión absoluta. Conocemos la presión atmosférica en milímetros de mercurio, que es igual a 735 milímetros de mercurio. Y conocemos la presión absoluta en kilopascal. Por lo tanto, debemos convertir esa presión absoluta que está dada en kilopascal a milímetros de mercurio. Para eso usamos el respectivo factor de conversión y decimos entonces, la presión absoluta es de 3,92 kilopascal, pero vamos a convertir esta presión en milímetros de mercurio. El factor de conversión en este caso es el siguiente. Una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio y es igual a 101,325 kilopascal. Una atmósfera.
Como una atmósfera es igual a esos dos valores, eso significa que 760 milímetros de mercurio son iguales a 101,325 kilopascal. Con ese factor de conversión, 760 milímetros de mercurio igual a 101,325 kilopascal, obtenemos un 1 de tal manera que dividiendo esos dos valores del factor de conversión, los kilopascal nos queden en el denominador para que se puedan cancelar con estos kilopascal que hay acá y los milímetros de mercurio nos queden en el numerador para que el resultado final sea en milímetros de mercurio. Entonces, tendremos lo siguiente, que 760 milímetros de mercurio son iguales a 101,325 kilopascal. Con eso, pues estamos eliminando kilopascal con kilopascal y obtenemos la respuesta en milímetros de mercurio. Hacemos el cálculo respectivo, que es 3.92 multiplicado por 760 y dividido entre 101,325 y obtenemos una presión absoluta de 29,402 milímetros de mercurio. Reemplazamos en la ecuación para obtener la presión vacuométrica. Presión vacuométrica igual a presión atmosférica, 735 milímetros de mercurio, menos presión absoluta, 29,402 milímetros de mercurio. Esto nos da un valor para la presión vacuométrica de 705 aproximadamente. Miremos a ver exactamente cuánto nos da. 735 menos 29,402 igual a 705,598 milímetros de mercurio. En este ejercicio hemos repasado entonces los conceptos de presión atmosférica, presión absoluta y conversión de unidades. Resolvamos otro ejercicio. Dice así, este otro ejercicio. ¿Cuál es la temperatura? ¿Cuál es la temperatura en grados Rankine de un fluido cuya temperatura es 67 grados Celsius? ¿Cuál es la temperatura en grados Rankine de un fluido cuya temperatura es 67 grados centígrados? Este ejercicio lo podemos resolver mediante dos métodos diferentes. Un primer método consiste en convertir los grados centígrados o Celsius en Fahrenheit y luego los grados Fahrenheit en grados Rankine. El segundo método consiste en convertir los grados Celsius o centígrados en Kelvin y una vez los tengamos en Kelvin, convertir los Kelvin en grados Rankine. Entonces, procedamos de las dos maneras. En el primer método,
La temperatura de 67 grados Celsius la vamos a expresar en grados Fahrenheit. Para ello usamos esta ecuación. Y entonces diremos que la temperatura en grados Fahrenheit es igual a 1,8 por 67 más 32. Y eso da 152,6 grados Fahrenheit. Estos grados Fahrenheit los convertimos en grados Rankine, diciendo que la temperatura en grados Rankine es igual a la temperatura en grados Fahrenheit más 459,7. Y entonces, haciendo esa operación, obtenemos que esa temperatura corresponde a 612,3 grados Rankine. Ese es un primer método. El segundo método consiste en llevar los grados Celsius a Kelvin y los Kelvin a Rankine. Entonces, según ese segundo método, diremos que la temperatura en Kelvin es igual a la temperatura en grados centígrados más 273,15. Por lo tanto, el valor en Kelvin era igual a 340,15 Kelvin. Una vez los tenemos en Kelvin, los llevamos a grado Rankine y para ello usamos esta relación. Temperatura en grado Rankine sobre temperatura en Kelvin es igual a 1,8. Recuerde que esta relación viene de la magnitud, ¿no? De la magnitud. El grado Kelvin es más grande 1,8 veces que el grado Rankine. Entonces de ahí se obtiene este resultado. Por lo tanto, la temperatura en grado Rankine es igual a 1,8 por la temperatura en Kelvin. Y con eso, haciendo la operación respectiva, obtenemos un valor de 612,3 grados Rankine, que es el mismo resultado obtenido usando el primer método. Un tercer ejercicio que podemos desarrollar a continuación es el siguiente. Dice el ejercicio de esta manera. El tetracloroetano tiene una densidad relativa de 1,588. Calcúlese la masa en libras de tetracloroetano dentro de un recipiente
de 120 galones. Y el flujo volumétrico en litros por minuto para llenar este recipiente en una hora. En este ejercicio, primero que todo, pues nos están haciendo dos preguntas. La primera es la masa del tetracloroetano. Si está contenido en un recipiente de 120 gramos por litro. Y la segunda pregunta es calcular el flujo volumétrico para llenar ese recipiente en una hora. Conocemos la densidad relativa del tetracloroetano. La densidad relativa es la relación entre la densidad de la sustancia, en este caso del tetracloroetano, y la densidad de una sustancia de referencia, que es el agua. Entonces, con ese concepto y con ese valor de densidad relativa, 1.588, lo primero que vamos a hacer es calcular la densidad de la sustancia. Como densidad es igual a masa sobre volumen, entonces, con el valor de la densidad y con esa relación densidad y masa, densidad igual a masa sobre volumen, como conocemos la densidad en esa relación y conocemos el volumen del recipiente, 120 galones, calculamos la masa. Pero para hacer ese cálculo de la masa, debemos convertir los galones en litros y los pies cúbicos en litros o los galones a pies cúbicos. Por lo siguiente, porque la densidad la vamos a expresar en libras sobre pie cúbico, con el objetivo de obtener la masa en libras, con el fin de obtener la masa en libras. Bueno, entonces debemos hacer unas conversiones de unidades. Pero iniciemos recordando que partimos del concepto de densidad relativa. Densidad relativa es la densidad de la sustancia, en este caso, tetracloroetano, sobre la densidad de la sustancia de referencia, en este caso, agua. La densidad de la sustancia de referencia se considera que es 1 gramo sobre litro, por 1 kilogramo sobre litro, excuse. 1 gramo sobre mililitro o 1 kilogramo sobre litro, debido a que la sustancia de referencia es agua a 4 grados Celsius. Entonces, la densidad de la sustancia será igual a la densidad relativa multiplicada por la densidad de la sustancia de referencia. Eso quiere decir que la densidad de la sustancia, en este caso el tetracloroetano, vamos a representar, a escribir de otra manera, vamos a escribirlo tetracloroetano, tetracloroetano. Vamos a escribirlo así. Es igual entonces a la densidad relativa, que es 1,588, por la densidad de la sustancia de referencia, que es el agua, a 4 grados centígrados. La densidad del agua a 4 grados centígrados es 1 kilogramo por litro, o lo que es lo mismo, 62,43 libras sobre pie cúbico. La uso en libras sobre pie cúbico porque la masa la están pidiendo en libras. Entonces, de una vez quedo dentro de ese sistema de unidad, sistema inglés. Esto nos da un valor de 99,14 libras sobre pie cúbico. Tengo la densidad del tetracloroetano. Con esa densidad del tetracloroetano y la relación masa sobre volumen, calculo la masa, diciendo que la masa es igual a la densidad del tetracloroetano
por el volumen del tetracloroetano. La masa se calcula entonces diciendo que masa es igual, densidad, 99,14 libras sobre pie cúbico, por volumen. El volumen que va a ocupar el tetracloroetano es el volumen del recipiente en el cual va a estar contenido, y ese recipiente tiene un volumen de 120 galones. Y aquí pues encontramos que debemos convertir los galones en pies cúbicos, y para ello podemos proceder de la siguiente forma. Un galón, estos son factores de conversión, por esa razón los voy a escribir con un color diferente, porque son factores de conversión. Realmente son unos construidos a partir de factores de conversión. Tendríamos lo siguiente. Un galón es igual a 3,785 litros. Ese es un factor de conversión, y allí ya está escrito como un 1. Ahora, un metro cúbico tiene 1000 litros. Un metro cúbico es igual a 1000 litros. En este momento ya he convertido los galones en litros y los litros en metros cúbicos. Por lo tanto, voy en metros cúbicos. Y lo voy a multiplicar por otro factor de conversión. Un pie es igual a 0,3048 metros. Por lo tanto, un pie al cubo es igual a 0,3048 al cubo metros cúbicos. Y con eso cancelo ya los metros cúbicos y obtengo el resultado en pies cúbicos. Esos pies cúbicos se van a cancelar con los pies cúbicos de la densidad. Estos pies cúbicos se cancelan con los pies cúbicos de la densidad, y el resultado final de la masa lo obtengo en libras. Ya todas las unidades están eliminadas con excepción de libras. Eso da una masa de 1590,2 libras. Y ese es el primer resultado. El segundo resultado me están pidiendo flujo volumétrico. Flujo volumétrico es volumen sobre tiempo. Volumen sobre tiempo. El volumen, 120 galones. El tiempo, 1 hora. Pero el resultado lo piden en litros sobre minutos. Quiere decir que vamos a tener que convertir estos galones en litros y esa hora en minutos. Y procedemos de la siguiente forma. Un galón es igual a 3,785 litros. Y una hora es igual a 60 minutos. Galón se elimina con galón, horas se elimina con horas. El resultado final está dado en litros sobre minuto. Y ese resultado, pues haciendo las respectivas operaciones, es igual a 7,57 litros sobre minuto. Muchísimas gracias. Espero que estos 3 ejercicios sean de alguna utilidad en este tema de variables de proceso. Muchas gracias.